Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. En marcha con Borja de Castro, analista de Banco BIC. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Encantado de saludarte. Tenemos hoy atracón de resultados empresariales. Enseguida te pregunto técnicamente por alguna de esas compañías que están siendo noticia, protagonista hoy en los mercados. Antes, vamos a mirar a las bolsas para ver cómo estamos. IBEX 35 llamando a la puertecita de los 11.900. ¿Cómo están las bolsas? ¿Cómo ves el contexto general? ¿Y qué podemos esperar del selectivo español? ¿Hasta dónde? ¿12.000 es una posibilidad cierta en un corto plazo? Bueno, creo que con la fortaleza que han demostrado hoy también los resultados bancarios, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, y sabiendo que al final el peso que tienen es muy grande en el IBEX. Es verdad que han perdido los dos primeros puestos en cuanto a peso, pero en su conjunto tienen muchísima relevancia. Con un sector fuerte sí que podemos ver esos 12.000. Lo único que es importante no solo llegar, sino ver que son capaces de consolidarlo. Creo que ahí es donde va a estar el escenario difícil. Vale. O sea que si los bancos va bien, IBEX podemos llamar a la puerta de los 12.000 puntos. Estados Unidos, elecciones. ¿Qué puede pasar y cómo puede afectar el resultado? Pues hemos estado además estudiando, haciendo ese backup, que siempre es positivo. No siempre se tiene por qué el mercado comportar igual que en el pasado, pero descontando una victoria de Trump, como están haciendo esas bets, todas esas apuestas, digamos, o ese consenso, pues entraríamos en un periodo en el que, bueno, pues la bolsa en ese 2016, que fue la última vez que Trump pues salió electo, pues fue positivo, fue un boost grande sobre todo para esas small y mid caps. Al final sabemos que Trump, pues bueno, es mucho de dejar todo en casa, de barrer para casa, y eso para las small y las mid pues da un impulso muy grande, y también para el sector de fósiles. Por otro lado, si diese la sorpresa y saliese Kamala Harris, lo que más sobreponderaríamos serían las energéticas, que en el corto plazo veríamos un boost, pero en ambos casos lo que sí que podemos descontar es una volatilidad implícita en esos días alta. Bueno, vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716, 609224716, ya saben, mensajes de texto, de audio, o nuestro canal de YouTube, que es Intereconomía Radio. Ahí nos pueden dejar también su mensaje. Enseguida pasamos por ahí, pero quiero preguntarte antes o comentar que tenemos ya en pantalla el dato de PMI en Alemania. Manufacturero, mejor de lo esperado. Poquito de tranquilidad, poquito de respiro, que no está Alemania como para que nos dé muchos más sustos. 42,6 puntos, se esperaba 48 y sube también desde el dato anterior, que eran 40,6. Servicios, también mejor de lo previsto, también mejor que el dato anterior, 51,4. Y el compuesto, también mejor de lo esperado y también mejor que el dato anterior, 48,4. Así que ha ido mal en Francia, que contábamos hace unos minutos los datos de PMI, mejor de lo esperado, el manufacturero, el compuesto y de servicios en Alemania. Vamos con las consultas. Creo que una de las primeras es sobre Tesla. Te quería preguntar yo sobre ella. Mejor que lo haga un oyente. Hola, buenos días. Anoche, antes del cierre, más o menos 21:30, me metí en Tesla en 212,90, valorando que venía de una gran caída y digo, pues apuesto por los resultados. Claro, si me hubiera pillado el precio en 270, desde luego que probablemente no me meto esperando unos resultados, pero en 213 sí, porque ya esa caída del 270 a 213 no me la comería en caso de meter menos saltos y abrir con hueco a la baja. Y mi pregunta es si tiene alguna consideración, alguna lectura
el gráfico en velas, que es precioso, a la espera de la apertura del premarket, claro. Es precioso cómo ver hace una semana cómo cayó con hueco de 240 a 220, más o menos. Estuvo 5 o 6 días, 7 sesiones, con unas velitas estrechas, chorreó a la baja, hasta 212, 213 ayer. Y hoy pretende, a la espera de la apertura y confirmar, abrir con ese hueco. Mi pregunta es, ¿tiene alguna lectura que hace 10 días tuviera un hueco bajista importante y ahora repita ese hueco al alza en poquitos días? ¿Tiene alguna lectura? Porque el gráfico es precioso, yo lo veo precioso. Gracias. Tesla, ¿qué te dice el gráfico de Tesla, Borja? Sí, bueno, lo primero comentar que los resultados de Tesla ayer fueron positivos, sobre todo en ese beneficio, en ese earning per share. Y en cuanto a lo que es el gráfico, pues enlazando un poco con lo que comentábamos antes, tiende a repetirse y vemos cómo pues hizo un gap bajista también en finales de julio más o menos, y luego lo cerró prácticamente y lo consolidó un poco como una resistencia y volvió a caer. Vemos que puede estar haciendo una figura similar. Si vemos la apertura, como viene en ese pre-market, bueno, after hours, ayer pre-market todavía creo que no ha marcado hoy, tenemos más o menos los 239, que sería también zona para cierre de ese gap. ¿Qué diría aquí lo importante? Ver que no repita la figura de que lo tope como techo y siga cayendo, sino que sea capaz de superarlo y confirmar como un soporte. Vale, pues Tesla por ahí. Te pregunto yo por Bankinter. Estamos viendo también cómo la compañía bajaba en bolsa después de presentar resultados. Se ha ido minimizando las pérdidas, han llegado al 3%, 1% abajo ahora mismo Bankinter, 7,51. ¿Cómo está técnicamente el valor? Bueno, técnicamente lo vemos en una zona de soportes claros. La vela que hoy puede ser una vela de, pues bueno, una falsa ruptura de ese soporte en la zona de los 7,38, más o menos 7,39, que es la zona en la que está en cotización. Sí que es verdad que si confirmase esa ruptura, pues a lo mejor tendríamos que vigilar zonas como la de grandes caídas en agosto, pero siempre que sea una falsa ruptura, vuelta al canal y siguiente zona a buscar esos 7,90 en una larga instancia y los 7 más o menos 75 en un corto periodo de tiempo. Creo que la zona importante y la vela de hoy es muy importante, que confirme que es una ruptura en falso de ese soporte. Seguimos con el IBEX. Inditex y Iberdrola. Nos dice un oyente que tiene ambas, Inditex y Iberdrola, con ganancias. Pregunta si las cambiarías por otras dos o las dejarías como están. En caso de cambio, si le podías recomendar también dos del IBEX. Bueno, Inditex y Iberdrola, además, las dos compañías con mayor peso en el IBEX. Por el lado de Inditex estamos viendo cómo se está comportando muy bien técnicamente, un gráfico prácticamente de manual del que te pondrían en los libros. Es un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Cada vez sí que es verdad que va dando menos recorrido ese retroceso, lo que puede que se tope en algún momento con un doble techo o que tenga una cotización más horizontal, pero de momento ni por resultados, ni por negocio, ni por gráfico sería, no daría señales de venta. Por otro lado, Iberdrola, aparte de ese técnico, con bajadas por parte del BCE, que sabemos que las renovables en general tienen una deuda considerable y les vienen bien esas bajadas para que esa refinanciación pues les pueda dar un poquito más de margen, y también de ese net interés, el interés neto también de esas operaciones, pues suba un poquito. En cuanto a gráfico, aquí sí que vemos a lo mejor un poco más de posible canal lateral. Parece que a lo mejor puede haber marcado un doble techo, aunque también parecía que lo podría marcar, aunque superó. Entonces lo que deberíamos buscar en el corto plazo es que mínimo, aunque fuese con pequeños decimales, superase ese alto de los 14,26 para que no fuese una figura de un mínimo después de máximo, sino que siguiese consolidando. Es decir, si de momento podemos mantener a lo mejor, pero si hubiera que cambiar, ya no digo estas, otras, por dos del IBEX, ¿cuál tienen buena pinta ahora mismo?
Bueno, creo que podríamos buscar el sector bancario. Creo que el sector bancario lo está haciendo bien. En opciones, a lo mejor, pues creo que el que más puede estar infraponderado en estos momentos podría ser Santander. Creo que es el que menos ha tenido relación con toda esa subida de tipos y el que menos ha sobrereaccionado. A lo mejor puede tener también un poco más de estandarización. Y luego, por otro lado, pues podríamos mirar Repsol o cualquiera que estuviese un poquito más relacionado con combustible fósil y no tanto con renovables, también para variación de cartera en este caso y un poco de compensación entre energía verde y ese petróleo. Ya que estamos con bancos, pregunta un oyente en WhatsApp, que dice que quisiera que me dijera el experto si considera que es buen momento para entrar en Unicaja, sabiendo que el día 30 presenta resultados. Bueno, siempre intento decir lo mismo, resultados pueden ser más generadores de volatilidad que no de tendencias. Y si no tenemos claro cuál va a ser el desempeño o un claro indicio de que una operación se ha cerrado y por lo tanto van a ser positivos esos resultados, a lo mejor es mejor esperar esos días de volatilidad y post resultados, si lo que queremos es comprar ese valor para mantener, poder entrar en un terreno un poquito más sólido. En cuanto al gráfico, pues vemos una cotización muy plana en esa zona del euro, testeando también ese nivel un poco psicológico, y creo que mientras que no caiga de manera rotunda por debajo del euro, que puede ser una barrera luego difícil de superar, podemos ver algo horizontal. Valor a superar estaría más o menos en el 1.14, 1.15 para que cambiase la directriz a una tendencia a lo mejor un poquito más alcista. Oye, que estamos en el IBEX, enseguida voy con oyentes que hay llamada también. Robi hoy está destacando en las caídas después de anunciar esta mañana que descarta la entrada de inversores en su negocio de fabricación a terceros, y eso está haciendo que el valor esté cotizando con una caída ahora mismo de casi el 6%, 71,70 Robi. ¿Aprovechamos el recorte para entrar en Robi? Lo importante de Robi, y que venía mirando esta mañana, es sobre todo el dónde se frene ese impulso. Al final, esos fundamentales también tienen relación con el técnico en cuanto a dónde los inversores ponen ese suelo, y creo que claramente aquí lo estamos viendo en ese bajo de más o menos los 70,82. Entonces creo que esa va a ser la zona a vigilar, que no caiga el valor más de ahí, y todo lo que esté fuera pues al final también quedará un poco en ese fundamental, también volatilidad en el corto plazo, y que al final cuando se disipe un poco la noticia, si el negocio sigue funcionando de manera correcta y eficiente, recuperará la cotización. Jacinto, buenos días. Buenos días. Mire, yo quería saber qué hago con Novo Nordisk, ticker NVO, que estoy en unas pérdidas del 15%. Nada más. Muy bien. Gracias por el programa. Gracias, Jacinto, por llamar. Novo Nordisk, menos 15%. ¿Qué hacemos? ¿Cómo está esto técnicamente? Bueno, sí, Novo Nordisk además, pues bueno, hemos tenido muchos interesados, sobre todo en esa época en la que todo parecía que era alcista y que indicaba alcista. Sí. Vimos también una sobrecompra en el valor muy grande, y lo que sí que estamos viendo es que al final es una consolidación importante en este nivel de los 812, más o menos creo que es el nivel a vigilar en el largo plazo, que puede ser que confirme como resistencia lo que ha sido un soporte importante para el valor, que lo vemos aquí en estas velas de más o menos el 15 de octubre, que testeaba y parece que lo pone un poco como techo. Creo que en el corto plazo, pues a lo mejor estudiar este tramo un poco más ajustado, que lo tendríamos pues más o menos entre los 781 y esos 812, que parece que está más. Creo que va a determinar si lo consigue superar una tendencia alcista, y si cae, el valor no tiene ningún, referencia hasta niveles mucho más bajos. Por lo tanto, vais a tener cuidado y tener stops muy ajustados. Venga, voy al YouTube, en el que, por cierto, agradezco que haya debate sobre el tema de Trump, los aranceles, la guerra, las elecciones. Nos gusta mucho que nos escriban por ahí y que interactúen. Pregunta José por dos valores. Uno es Oclo, el ticker es OQ con K, O, K de kilo, U de Uruguay, si la sigues viendo alcista, y la otra es Punware, PHUN, Punware. Dice que ambas las tengo en cartera.
Oncur, ¿estamos hablando de la terapéutica? Pues no me da más Pumware, te lo digo ahora mismo. Vete mirando si quieres la Oclo y te digo, a ver. Software móvil, no. Software móvil y blockchain. Es vale, entonces no es la que... El ticker, te lo digo otra vez. Es Onclo Inc., ¿verdad? Sí, la cotizada en el NISE. Vale, ya PHUN. Nasdaq me sale a mí. PHUN. Sí, esa es la otra. Vamos primero con Oclo si quieres, vamos después PHUN. En este caso, lo que vemos es un gráfico que es para tener cuidado sobre todo con esta subida vertical. Hemos visto que ha tenido grandes volatilidades el valor, parece que una zona en la que se consolidaba un poquito más lateral y que a partir de la ruptura de este techo que podía estar marcando en la zona más o menos de los 11 y medio, sí que tiene una subida muy vertical. Importante, que parece que lo que está intentando hacer el valor es consolidar esta zona de los 17.22 como soporte, que en su día fue una importante resistencia. Así que puede ser importante que lo consolide y consiga recuperar esa tendencia. Vale. Y la otra, la de Pumware. Y por otro lado, Pumware Inc., en este caso cotizada en el Nasdaq, esta es una small. Aquí sí que lo que vemos es una recuperación de un punto además que venía sin tocar desde hace mucho tiempo. Vemos un gráfico bajista claro, muy muy claro, aunque si nos fijamos en el largo plazo, en el corto plazo puede parecer que el valor está teniendo un buen desempeño y esa subida, pero hemos visto que esas recuperaciones ya las ha tenido en muchos otros momentos y que siempre sigue marcando esos máximos pues menores que los anteriores. Entonces creo que hasta que esa tendencia no cambie y pueda recuperar mínimo este doble techo que parece que marcó en los 24, el valor sería para observar, pero no daría una entrada. Venga, mensajito de audio. Hola, buen día. Soy Ricardo de Barcelona. Esta es una pregunta para el analista. ¿Qué opinión le merece una compañía argentina, grupo financiero, con ticker GGLA, que cotiza en el NISE, compradas a 50 euros, a 50 dólares, perdón? Y la otra pregunta es que técnicamente, ¿qué le dice a usted La Plata? Muchas gracias por su colaboración. Nos mandaba luego un audio diciendo que el ticker es GGAL, ¿vale? En vez de LA, GGAL. Sí, lo tengo por aquí, es el grupo financiero de Galicia. Vale, lo que hemos visto es un desempeño muy, muy alto. Estas empresas además cotizadas en dólares después de la entrada de Milei allí y todo lo que es el desempeño del sector, hemos visto prácticamente los mismos gráficos en todo el sector. A partir de más o menos el segundo Q, te diría, del 2024, es en el momento en el que han tenido un reprise más alto. Sí que es verdad que hay otras compañías que son más verticales, esta ya ha tenido su retroceso, además, pues viendo por los valores sería una zona más o menos de un 61,8 de FIBO, o sea que es un nivel importante a respetar, y luego ha seguido haciendo impulso y retroceso, o sea que de momento un buen técnico y nada que nos indique que se pueda dar la vuelta. Podríamos tener stops apretados en esta zona para no irnos demasiado abajo, o en zona incluso de consolidación, más o menos en los 47, 70, 48 si queremos asegurarnos de ese gap. Y podría dar una entrada perfectamente. Vale. ¿La plata? Bueno, la plata, otro de los componentes materiales que también ha ido muy bien. Se ha hablado del oro, se ha hablado del petróleo también por las caídas. Parece que la plata es la gran olvidada cuando el oro va bien, pero creo que también es otro de los materiales que hay que tener siempre en el radar y sobre todo como una diversificación. Siempre se habla de la diversificación por sectores, por áreas geográficas, renta fija, renta variable, pero creo que las commodities, o sea, lo que son las materias primas, también tienen que tenerse en cuenta y tener una parte o un porcentaje en cartera siempre. Venga, voy con los oyentes en YouTube. Javier pregunta por Prosus, ganancias del 8%, ¿qué recorrido le ves a Prosus a corto plazo? Y José Manuel pregunta por Solaria. En este caso, pérdidas del 5%, si se la puedes analizar. Prosus más 8%, Solaria menos 5%.
Pues en Prosus lo que destacaría ahora mismo es esta subida vertical que tuvo en septiembre. Hay que ver cómo consolida el valor, porque vemos muchos gaps, sobre todo importante este gap que abre el 26 de septiembre, del 25 al 26, porque puede ser una zona que pueda buscar el valor para ese refugio, además de que también pues es, digamos, una zona importante para el precio, porque fue una resistencia, caída, y en esa ruptura genera el gap. También vemos cómo lo ha generado en esta zona más o menos de los 40, también otro nivel psicológico para el valor, así que creo que hay que vigilar esos dos niveles, la zona de los 40 por arriba y tenerlo a lo mejor como posible doble techo si genera otra figura como la que ya generó en principios de octubre, y luego también vigilar este nivel de los 37. ¿Y Solaria? Y bueno, Solaria por lo que son fundamentales y macro, muy similar el análisis a Iberdrola, debería de beneficiarse en ese entorno de posibles bajadas de tipo. En cuanto a técnico, vemos que el suelo claro lo tiene más o menos entre los 9,47 y los 9,45, y vemos como la resistencia pues la puede estar marcando la pauta más o menos en los 12,40. Ahora mismo está más cerca y en tendencia más bajista que alcista, así que vigilaría ese nivel de los 9,45, y si consigue consolidar y si el cruce de medias se da positivo, crea una Golden Cross, puede ser un momento de entrada con un stop muy apretadito, a lo mejor en esos 9,45, 9,44, para darle margen si hace algún falsa ruptura. Vale, mensaje de audio. Buenos días. Le quería preguntar al señor analista por las acciones MU. Las tengo con un 30% de pérdidas y quería saber pues qué opina, si debo de mantenerlas o venderlas. Y también puntos de entrada para Nvidia y para TSM. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muy relacionada toda la consulta sí. con tecnológicas, Nvidia y este Micron. En Micron, al final, lo que hemos visto es que el valor se ha topado con un techo claro en esta zona de los 111, 112. Y con un suelo también, está generando un canal lateral, pero lo importante sobre todo es que no parece tener fuerza de momento para superar estos niveles. Siempre que ha intentado recuperarlos, una vez que los perdió, no está consiguiéndolo. Y también en esta zona que fue soporte, parece que pueda estar testeando ahora mismo y crear una resistencia. Así que creo que es importante vigilar el valor más en un entorno bajista que no alcista, hasta que no consiga recuperar esta zona, e importante, una vez recuperada esta zona y consolidada como soporte, este cierre sobre todo. Vale. Luego tenemos Nvidia, TSM, Taiwan Semiconductor, ¿no? Sí, vamos con Nvidia primero. Compañía que, bueno, pues por desempeño y por la importancia que tiene, vemos que es bastante volátil. Vemos que la tendencia que ha generado, sobre todo entre mayo y septiembre, era que iba decreciendo, pero consiguió romper y volver a esos máximos, digamos, de ese junio-mayo. Creo que ahora lo que está haciendo es una consolidación de esta resistencia como soporte, y eso es muy bueno para el valor, pero para momento de entrada creo que necesitaríamos un poquito más de definición, porque todavía no lo podemos confirmar hasta que no haya otro impulso y otro retroceso en el que vuelva a la zona. Y TSM. Esto presentaba cuentas hace muy poquito, iba bien, se subía, sí. Pues vamos con TSMC. ADR sí que es verdad que, bueno, pues tiene también un poquito más de volatilidad el valor, no solo por lo que es la cotización y por lo que es el desempeño de la compañía, sino por la situación geográfica la que tiene, sí. Cosa que, bueno, pues Nvidia lo tiene un poquito mejor en ese aspecto. Y lo que estamos viendo es que esta zona de aquí, de los 192, fue un claro techo en su momento. Parece
lo ha roto y parece que lo que está buscando es el cierre del gap. Así que hay que ver la continuación de este cierre hasta dónde nos lleva. Si lo va a tomar como una falsa ruptura, simplemente por esos resultados y ese fundamental un poquito más de volatilidad y vuelta a su techo natural, o si por el contrario pues consigue revalidar la tendencia, digamos, y confirmarlo como soporte y continuar alcista. Así que está en una zona clave que puede dar tanto una buena entrada en el caso de que se consolide como una precaución si vuelve a la zona y lo marca como techo. Venga, vamos terminando. Último mensaje de audio. Hola, buenos días. Soy Fernando desde Zaragoza. Exactamente, ¿a qué se dedican las acciones de Donald Trump? La empresa Trump Group, algo así se llama. Vale, gracias. Trump Media Technology, ¿no? Sí, Trump Media, entiendo que se refiere. Sí. Al final es una empresa de medios, es una de medios y de tecnología de comunicación. Y bueno, pues el desempeño, la verdad que no ha sido malo. Lo único que, claro, tienes que tener en cuenta la volatilidad que tiene esa compañía por quién está a la cabeza, al igual que pasa como puede ser Tesla. Al final tienen una cabeza muy visible, una cabeza además muy expuesta, y que al estar relacionado directamente Trump, en este caso con la política y con las elecciones, cualquier resultado negativo, tanto en campaña como a lo largo de su mandato, puede influenciar mucho en la compañía. Y luego también ese, digamos, super revisión que tiene por las influencias que puede tener. Así que creo que es un valor que hay que mirar muy cauteloso para entrar, porque puede tener una volatilidad muy grande. 30 segundos me quedan, Borja, de lo que no hemos hablado, de los que no hemos puesto sobre la mesa. ¿Qué valores o qué sectores hay que tener ahora mismo en cartera, o hay que vigilarlos como posibilidad de tener en cartera? Pues en este caso te diría sobre todo, más que sectores, dos activos. El primero, lo que es la volatilidad, vigilarla mucho, y puede dar a lo mejor algunos buenos trades en esos futuros, pero sabiendo lo que se hace en momentos como los actuales, que hay muchos puntos de inflexión abiertos. Y por otro lado también ese par, te diría todo lo relacionado con el dólar, ver cómo podemos aprovecharnos tanto en un lado como en otro si sale Kamala o Trump, ver hacia dónde pueden cambiar las tendencias en los diferentes pares. Borja de Castro, analista de Banco Vic, gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa aquí en Madrid Intereconomía. Cuídate mucho. Adiós. Buen día. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.